El vídeo comienza inmediatamente con la siguiente diapositiva y narración. Esta es, casi con toda seguridad, una de las frases más famosas y seductoras de toda la literatura. Una frase que te atrapa, que suena a música, mucho antes de que sepas la historia que esconde. Es como una melodía preciosa que oculta una nota terriblemente oscura. Y esa es exactamente la pregunta que nos golpea desde el principio. Una pregunta incómoda, una trampa, casi que nos tienden desde la primera página. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las obras más polémicas y para muchísima gente más brillantes del siglo XX. Muy bien, pues vamos al lío. Hoy hablamos de Lolita, de Vladimir Nabokov, un libro que a todo el mundo le suena por el escándalo que generó, pero que muy poca gente entiende de verdad. Porque esto, y que quede claro, no es una historia de amor. Es la confesión de un crimen contada por el propio criminal. Vamos a hacer un viaje que va más allá de la polémica. Veremos la historia, claro, pero sobre todo cómo está contada y cuál es el juego al que nos invita el autor. Y al final, la gran pregunta, ¿por qué este libro sigue siendo tan relevante hoy? Para entender al narrador, a Humbert Humbert, primero tenemos que entender su obsesión. Él no lo llama por su nombre real, claro que no. Se inventa una palabra, una categoría poética y casi científica para él: las ninfulas. Es su manera de transformar un crimen en una especie de apreciación artística, algo que solo entienden los artistas y los locos. Y aquí atención, porque esta es la clave de todo. No estamos leyendo una historia contada por una voz neutral, no. Estamos leyendo las memorias que Humbert Humbert escribe desde la cárcel esperando su juicio. Él mismo se define como un asesino para una prosa fantástica y básicamente nos pide que seamos su jurado. Vale, pues veamos la historia que Humbert quiere que nos creamos. Ojo, esta es su versión de los hechos. La historia de un hombre torturado por un amor trágico. O al menos así es como él nos la vende. El plan de Humbert es metódico y es aterrador. Primero se mete en su casa para estar cerca de la niña, Dolores Hayes. Después se casa con la madre con el único fin de no separarse de ella. Y finalmente, tras un accidente muy oportuno, se convierte en su tutor legal. Cada paso es un movimiento fríamente calculado para aislar a su presa. Y claro, ¿cómo lo justifica? Pues así, con esta prosa poética preciosa. Nos cuenta que su obsesión es en realidad la búsqueda de un amor perdido de su infancia. Pinta su depredación como si fuera un destino trágico, algo inevitable y melancólico. Pero que no nos engañen las palabras bonitas. Detrás de la poesía, la realidad es brutal. Ese viaje por carretera no es una aventura romántica, es el secuestro y el abuso continuado de una niña durante 2 años. Humbert nos seduce con su lenguaje, para que miremos hacia otro lado, para que no veamos el horror. Nos invita a admirar la música del violín, ignorando que quien lo toca es un monstruo. Pero claro, llega un punto en que la fantasía de Humbert choca de frente con la realidad. Lolita, que nunca fue esa criatura mágica que él se inventó, sino una niña real, encuentra la manera de escapar. Para él es el final de su obra de arte, para ella es el comienzo de su libertad. Y ahora vamos a lo más fascinante del libro, que no es tanto qué pasó, sino cómo nos lo cuentan. Porque es aquí donde se esconde el verdadero poder de Lolita, en la capacidad de las palabras para retorcer la realidad. Atención a este detalle, que es una genialidad. Estas palabras no son de un crítico literario real, son del prólogo ficticio del propio libro. O sea, Nabokov desde el minuto 1 nos está dando la clave para leer su novela. Es una advertencia. Vais a sentir compasión por la víctima, pero cuidado, que la música del verdugo es hipnótica. Esto lo explica a la perfección. Es como si viéramos a 2 personas a la vez. Por un lado está el artista, el intelectual europeo, el que domina el lenguaje de una forma que te deja sin palabras. Y por otro, el criminal, el manipulador, el que el propio prólogo describe como un caso de lepra moral. El libro nos obliga a no quitarle la vista de encima a ninguno de los dos. ¿Nos damos cuenta del juego? Su prosa elegante no es decoración, es un arma. Es una herramienta de manipulación. Humbert está intentando activamente que nos pongamos de su lado, que veamos a Lolita como una pequeña seductora y a él como una pobre víctima de la pasión. Y la genialidad de Nabokov es que crea un monstruo tan elocuente que por momentos casi lo consigue. Entonces, la pregunta del millón es, si la historia es tan horrible y el narrador es un monstruo, ¿por qué narices escribió Nabokov este libro? ¿Qué buscaba? Aquí es donde entramos en la mente del autor. Es que publicar esto fue una auténtica odisea. Fue una bomba que ninguna editorial en Estados Unidos se atrevía a tocar. Lo tacharon de pornográfico.
Las interpretaciones eran contradictorias, que si la vieja Europa corrompía a América, que si era al revés, una confusión que, por supuesto, era totalmente intencionada. Pero, ¿qué decía el propio Nabokov de todo esto? Pues él mismo, en el epílogo, nos dice que no busquemos una lección moral, que no está intentando enseñarnos nada. Para él, el arte no tenía por qué tener un mensaje. El arte era un fin en sí mismo. Su único objetivo era el placer estético, la pura emoción que produce una obra de arte perfectamente construida, sin importar lo oscuro que sea el tema. Entonces, la clave de todo es esta. Lolita no es una defensa del abuso, para nada. Es un experimento literario. Es una exploración de lo que se llama solipsismo, que es la idea de que la única realidad que existe es la que está en tu propia mente. Para Humbert, Lolita no es una persona, es un objeto en su mundo. Y sobre todo, es un libro sobre el arte mismo, sobre su poder para crear belleza a partir del horror y para mentir de la forma más hermosa que se pueda imaginar. Y después de todo esto, llegamos a la pregunta final. En el mundo en el que vivimos, cada vez más consciente de estos temas, ¿qué sentido tiene leer un libro como Lolita? Pues su valor está precisamente en lo incómodo que nos hace sentir. Lolita nos obliga a ser lectores activos, a estar alerta. Nos obliga a desconfiar de la belleza, a separar la obra del artista y a preguntarnos por qué sentimos lo que sentimos. Nos pone en la silla del jurado y nos pregunta ¿hasta dónde llega el poder de seducción de una buena historia? Y con esta reflexión nos quedamos. El libro no da respuestas, solo deja preguntas. Si el arte, en su máxima expresión, puede hacernos sentir un mínimo de conexión con un monstruo, ¿qué nos dice eso sobre el poder del arte? Y, lo que es quizás más inquietante, ¿qué nos dice sobre nosotros mismos?